Hola gente de Remanso, espero que estén bien, que tengan mucha salud, ¿verdad? En estos tiempos, que todos estén en casita, ¿verdad? Cuidándose. Me gustaría traer una palabra para el día de hoy. Gracias a Verónica por haberme invitado, ¿verdad? Ese ministerio de mujeres que está ahí, ¿verdad? Luchando y esforzándose cada día para traer una palabra que anime, ¿verdad? Que exhorte al pueblo de Dios, gloria a Dios. Me gustaría compartir con ustedes esta palabra en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 6. Dice así: sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Así que esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Bueno, en este libro pareciera que el autor de Hebreos, ¿verdad? En estas escrituras nos estuviera hablando de estos tiempos, de este reposo que ahora mismo estamos teniendo y en el cual muy pocos queremos entrar, ¿verdad? Por nuestros afanes en los trabajos y demás cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero la palabra aquí de reposo no solo significa un tiempo de descanso y de comunión, sino también significaba la entrada a la tierra prometida en los tiempos de Moisés, de Josué, de Caleb, de todos ellos, ¿verdad? En el versículo 6 dice: sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Vemos como el pueblo de Israel, ellos sabían de la palabra, ellos sabían la ley y habían escuchado, ¿verdad? Algunos de ellos directamente de Dios, ¿verdad? De parte de Dios. Pero vemos como a pesar de que ellos sabían y habían escuchado la palabra, no quisieron entrar en ese descanso, no quisieron entrar en obediencia a Dios, ¿verdad? Por la incredulidad y también por la desobediencia, ¿verdad? Esa falta de fe los llevó a desobedecer. Vemos como hoy en día estamos viviendo, yo no diría que es una crisis, ¿verdad? Yo creo que es el tiempo del cual el Señor nos está hablando en este libro de Hebreos, ¿verdad? Un libro profético hermoso que nos está diciendo que por cuanto aquellos no quisieron entrar en ese reposo, el Señor extendió un día más, ¿verdad? En el hoy. Cuando yo me fui a buscar curiosamente la palabra hoy, en el griego significa el tiempo presente, el tiempo que ahora mismo nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros nos pusieron en estado de emergencia o en los counties, ¿verdad? Pusieron esta emergencia, esta cuarentena, y yo decía, ¿qué es lo que el Señor está demandando de nosotros? Porque vemos cuánta cosa está pasando a nuestro alrededor, pero el Señor ya nos venía preparando con tiempo antes, desde el principios de año. Y yo decía, el Señor va a hacer algo, el Señor necesita que nosotros estemos en comunión, ¿verdad? Y cuando se nos dice, van a estar un tiempo de descanso, yo dije, gloria a Dios, debemos de gozarnos y entrar no a una cuarentena, sino debemos de entrar a un tiempo de intimidad. Es el tiempo donde nosotros podemos estar íntimamente con el Padre, ¿verdad? Un tiempo donde debemos de dejar a un lado todo aquello que nosotros estemos haciendo. Pero a la vez me preguntaba y decía, tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantos planes, tenemos tantas metas, ¿cómo vamos a nosotros poder entrar en ese tiempo, verdad? Y esta palabra ayer que la leía, también hay un versículo
que dice: si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Este versículo me gusta porque dice: porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esto me dio mucha paz y tranquilidad, ¿verdad? Porque como ustedes saben, a mí me encantan hacer una cosa aquí, una cosa allá, estar estudiando, estar trabajando, estar danzando. Me gusta estar envuelta en muchas cosas, ¿verdad? Y yo decía: Señor, tú me estás pidiendo que pare todo lo que tenga que hacer para yo poder entrar en esa recámara y poder intimidar juntamente contigo. Vemos como en Génesis el Señor creó, ¿verdad?, todo lo que nosotros vemos, cielos, la tierra, animales, plantas, todo, y dice que al séptimo día Él descansó, ¿verdad? Pues así el Señor está mandando desde la creación que nosotros mantengamos ese tiempo únicamente para estar en comunión con Él. Y vimos cómo estos hombres de Dios, a pesar de que habían escuchado la palabra, conocían la ley, no quisieron obedecer ese tiempo de reposo, no quisieron entrar en ese reposo. Pues como ellos no quisieron entrar en ese reposo, ahora en estos tiempos el Señor nos está dando la oportunidad para que nosotros entremos juntamente a sus recámaras, para que nosotros entremos en esa comunión con Él, para que nosotros estemos en espíritu, ¿verdad?, y en verdad conectados juntamente con Él en este tiempo, en el hoy, en el presente. También dice la palabra: esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Yo creo que a muchos se nos ha hecho difícil, ¿verdad?, entrar en una cuarentena o entrar en este tiempo y dejar todo lo que nosotros estábamos haciendo. Para muchos es difícil porque muchos están viviendo día a día, ¿verdad? Escuchaba el otro día a Teresa, saludos Teresa, y veía su ánimo, ¿verdad?, su alegría, cómo ella compartía que a pesar de estar viviendo el día a día, ¿verdad?, no tenía temor, sino su confianza estaba plenamente en el Señor. Y asimismo nosotros tenemos que tener ese descanso, ¿verdad?, esa certeza de que el Señor en estos días que Él ha preparado para nosotros vamos a estar confiando en que Él suplirá, en que Él tendrá todo bajo control. No es un tiempo de epidemia como lo estamos viendo afuera. Sí hay enfermedad, sí hay cosas que están ocurriendo, pero solo aquellos espiritualmente conectados con el Padre estamos discerniendo los tiempos y sabiendo que es un tiempo que no es un tiempo en el cual nosotros nos tenemos que agobiar por lo que está sucediendo afuera, sino nosotros tenemos que confiar en la roca que es Cristo y saber que estos tiempos Dios los preparó para que nosotros podamos intimidar con Él, porque de otra manera las naciones no estarían en reposo, estarían haciendo sus cosas, sus obras, ¿verdad?, sus trabajos, sus metas, tantas cosas que tienen que hacer la gente, estarían enfocados en todo lo de afuera, pero no se hubieran enfocado en lo que Dios nos ha demandado desde el principio, desde su creación, que es estar un tiempo en reposo hoy. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Me gustaría mencionar 2 puntos. El primer punto sería hacerlo con diligencia, entrar a ese reposo con diligencia. Dice: aunque Dios nos dice que descansemos y entremos en el reposo, Él demanda diligencia. Para hacerlo, debemos dejar lo que estamos haciendo para que sea solamente Dios quien obre en nosotros, el querer y el hacer lo que a Él le place. Debemos dejar que Dios haga con nosotros lo que Él tenga que hacer. No se afane, no sea, ¿verdad?, afanoso. Concéntrese, enfóquese, métase con Dios, ¿verdad?, para que el Señor le revele lo que Él quiere hacer. Y por último, la confianza en aquel que ha pasado toda clase de pruebas como nosotros, ¿verdad?, que es Jesús, el Hijo de Dios y sumo sacerdote.
Por eso nos manda a confiar y entrar en el trono de su gracia confiadamente, ¿verdad? Aferradamente a nuestra fe, aquella que profesamos, para que podamos alcanzar la misericordia y podamos encontrar la gracia en esos momentos de apuro, en estos momentos en los que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? En apuros debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en sus manos, tenemos que tener la certeza, ¿verdad?, de que todo esto que está pasando es provocado por Él, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener ese momento de reposo y de intimidad con el Padre. Así que los exhorto a que usted no se agobie, no se estrese, ¿verdad?, por estar en su casa. Goce, disfrute de su familia, íntime con el Padre, intimide con el Padre. Usted guárdese, ¿verdad? Póngase a orar, deje que el Señor le revele lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Vienen tiempos nuevos, cosas poderosas para su iglesia, cosas nuevas para usted. Así que métase en el reposo que el Señor ha preparado para usted. Dios los bendiga y los quiero mucho.